¿Qué tal estamos, nakamas? Soy Trivent y vamos a hablar de EV01. Han salido bastantes cartitas, ya lo vimos en un vídeo por aquí, si queréis verlo os lo dejo, pero eso ha hecho que el meta cambie un pelín. No demasiado porque no ha sido un sobre tan relevante, pero sí que veremos que hay unos pequeños cambios y sí que los decks que ya eran buenos utilizar alguna carta de esta expansión. Así que vamos a ir directamente a verlo. Para ello lo que vamos a hacer es ver un poquito primero nuestro Discord, que os lo dejo en la descripción por si queréis entrar, pero tenemos una sección de metagame en la que voy poniendo un poquito información. En eso podemos ver esta primera tabla, en la que vemos qué decks han ganado bastante. También os dejaré, en la miniatura tenéis una gráfica que al final viene de otra tabla y de otros torneos, entre comillas, que he visto en One Piece Top Decks. Ya sabéis que es una página que suelo utilizar bastante y que viene muy bien. Pero bueno, lo que comentaba, tenemos a Katakuri, que sigue estando entre los más jugados, Sakazuki, Red Purple, que es el que digo que ha cogido mucha prioridad, Enel, Moria, Perona. Estamos viendo bastantes decks. Si os fijáis, estos son torneos pequeños, son torneos Standard Battle, lo pone ahí, Winca, Flagships, son torneitos de tienda, por decirlo de alguna manera, un store en lo que vamos nosotros, que serían 32, 60 personas, con muchísimo, pero la mayoría son de 32 personas. Que a ver, no está mal para verlo, pero no ha habido ningún torneo grande para realmente ver este meta. Aún así, lo vemos con esto y lo veremos con otros torneos que ahora hablaremos. Entonces, tenemos esto de aquí. Ya veis que el Katakuri tiene mucha prioridad junto con Sakazuki. El Red Purple lo ha cogido una barbaridad de prioridad y tenemos decks que seguían siendo muy buenos como Enel, Moria, Perona, Yamato, la Reiju. Y luego hay otros decks que sí que han subido un pelín. Tenemos este Ace, que también recibe un par de cartitas, el deck Ace de 713, el Crocodile, que se puede empezar a jugar, que no está nada mal, y luego ya pues unos pocos tops. Pero bueno, que ya lo podéis ver, aquí tenéis, si queréis ver un poquito más, pero lo que digo, lo podéis ver por aquí. Luego también puse varias cosas que son de torneos de Japón. Estos sí que son importantes porque son torneos de clasificación al mundial. Es decir, esto es un torneo de Asia en el que iban los 23 mejores de cada región. Entonces la gente pues iba un poquito más tryhard, 23 personas, pero un torneo tocho. ¿Qué pasa? Que este torneo no se avisó de B01 hasta el final del día. Es decir, el día anterior es el día en que supieron que podían jugar cartas de B01. Así que no hay muchas cartas de B01 y la mayoría era Sakazukis, así que no cuenta tanto. Pero bueno, estamos viendo aquí que este deck, por ejemplo, es un deck muy parecido a lo que teníamos hasta ahora. Solo hay una carta distinta que podemos ver si lo vemos en el navegador. Vamos a ver que no funciona, pero vemos que esta carta, que es T-Bone, es una carta bastante buena. Si no se ve, la dejaré ahora aquí encima, que lo que hace es destruir un coste 2 y es counter 2k. Está muy bien. Pero también hay otros decks como el Purple Luffy, que el Purple Luffy también mejora un pelín. ¿Por qué? Porque ha recibido este Bone Clay de aquí, que os lo dejaré también por ahí, que es muy buena carta, además de que, por ejemplo, está utilizando el Chopper. No me parece la mejor carta del mundo, pero es un blocker buscable que es aceptable. Está bien. Entonces, este Bone Clay vamos a ver que va a ser una staple bastante importante dentro del morado, así que tener cuidadito. Pero bueno, que ahora vemos un poquito mejor, es un deck que le viene muy bien este tipo de rampeo que lo necesitaba y se va a jugar más. Lo vamos a ver también aquí, tenemos un montón de tops, pero vamos a ir viendo decks. Tengo aquí guardados unos decks distintos para que vayamos viendo. Por ejemplo, otro de los decks que también está interesante, no lo hemos visto en esa gráfica, pero sí que ha ido a otros torneos, es el Oden. Este Oden de aquí, si os fijáis, bueno, la imagen está un poco mal, pero bueno, es un Oden que se basa en los bichos de coste 5 de Wano, porque los necesita para el efecto de Oden. En este caso utiliza el Rocinante para mantenerlos en campo y que no mueran y poder usar el efecto de Oden, que no está nada mal, pero sobre todo usa esto y esto, bueno, esto no es de bueno, estos dos y este para sacar todo el value que tiene el deck y poder ser un 6000 todos los turnos, aparte de que hace que todas estas cartas tengan counter. Entonces es un deck muy potente y yo pensaba que iba a ser incluso un poquito mejor, ha tenido algo de éxito en algún torneito pequeño, pero no es un deck que termine de funcionar tanto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo decks mucho mejores. Sakazuki, tenemos a tenemos Moria. Este deck están siendo mucho mejores y ya sabemos cómo está. El meta no ha cambiado tanto. Los otros decks que salieron en EV sí que no han tenido ninguna prioridad. Pero bueno, ya veis que es un deck que es interesante y os lo recomiendo porque parece un deck que va a ser divertido y por lo menos a mí, yo creo que me va a gustar. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, este torneo. Este es un torneo que esto era unas finals de Japón, que este quedó segundo y este quedó primero.
que es nuestra amiga Uta. Sé que ha salido hace nada aquí en Europa, Uta, y la verdad es que también tiene bastante prioridad. Bueno, la gente le está gustando y la gente la está probando porque está bien. Y aquí Uta ha recibido una carta nueva, que es esta de aquí, bueno, dos, esta y esta. Y eso hace que el deck sea muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tienes un counter 2K adicional buscable, que es maravilloso, que es este Sanji, y encima es un counter 2K bueno, es decir, esto aquí te puede bajar el Sanji y hace valor, porque es un bicho que cuando atacas, si tienes, por cada don que tengas girado, va a ganar poder. Entonces puede ser un 6000, un 7000 simplemente atacando fácilmente. Entonces, muy buena carta. Y aparte de eso, contra los que buscable que le hacía falta el mazo que flipas, porque es que necesitas demasiado que sea film. Entonces llevas esto que no es film y ya veis que solo lleva dos de estos, porque prefieren no llevar muchos. Esto es un blocker estándar, pero como necesitas tanto film no viene nada mal, porque si tienes un blocker adicional, tienes este y ahora tienes este de aquí que lo puedes bajar simplemente y no hace nada, vale, pero es un blocker que es fácil de bajar y contra decks como Yamato viene genial. Así que muy bueno y me parece muy bien estas dos cartas de apoyo que le han venido muy bien al deck y es un deck que ya digo que me gusta mucho y que os recomiendo ahora que lo cojáis porque es un deck muy fácil y bastante bueno. Seguimos con nuestro amigo Katakuri, que ya veis que está hasta en la sopa. Lo que digo, esto sigue siendo de las finals de Japón. Lo mismo, torneo, lo que se clasifica a la gente, creo que eran 29 personas solo, pero era clasificatorio igual. Entonces es gente buena. Y aquí tenemos nuestro amigo Katakuri, que si os fijáis no lleva prácticamente ninguna carta de B. ¿Vale? Esta carta de aquí sí que es de B, es un counter 2K que se está jugando muchísimo porque es muy bueno, te permite robar cartas quitándote una vida. Entonces es bastante útil y aparte es buscable por esta señora de aquí. Así que es un counter 2K que ya os digo, se va a jugar una barbaridad, así que bueno, cuidado. En plan es raro, no va a costar dinero, pero está bien. El resto bastante estándar, lo lleva de siempre, estas cartas son de OP6, pero vamos, que esta y esta, que sí que se está jugando bastante. Esto sí que me sorprende porque no se está jugando tanto, pero es un body que sale en campo gratis, entonces está bien. El resto bastante estándar, Katakuri va a seguir siendo bueno siempre que tenga la Big Mom de 10, que este Artwork, por cierto, está increíble. Os dejo por aquí un vídeo también en el que hablo de todos los artworks que han salido en OP6, que es una barbaridad. Y este es uno de ellos que ha salido dentro de las specials, que me encanta, la verdad. Entonces ya veis que, bueno, aparte de que está pimpeadísimo el deck, pero bueno, eso ya, gente que se gasta dineros. Un deck que sigue siendo consistente y no va a cambiar. Seguimos viendo. Aquí tenemos lo que sería las finales, que esto es lo que hemos visto antes. Lo tenemos un poco mejor, que este es el Tibón de Asia. Estas son las que hemos visto antes en mi Discord, pero lo vemos un poco mejor. Si queréis ver, simplemente lo digo. Finales de Asia, no podía ver mucho de B, pero está bien. Más cosas. Otros torneitos por aquí. Esto también es de la Asia Finals. También la gente jugó bastante Moria, pero ya veis que jugaba decks que son full OP06. ¿Por qué? Porque no sabían que se podía jugar OP07. Perdón, EV01. Así que la gente pues llevaba Moria, Sakazukis, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de decks que van, por ejemplo, los flagships, que son este Iceberg. Que este Iceberg ha ganado un torneo de unas, bueno, 32 personas, así tampoco es tan importante, pero bueno, oye, que se ha llevado una maldita perona y este que la verdad es que creo que aquí en Europa nos va a costar una barbaridad conseguir. Así que, oye, enhorabuena. Es un deck que hasta ahora era jugable, así que sea jugable ya es brutal. ¿Por qué? Porque han salido dos cartas que son muy buenas, lo mismo, lo tenéis aquí arriba si queréis saberlas. Son esta carta de aquí que te recupera dos cartas de coste 4 menor, siendo por ejemplo estas de aquí con 2K muy potentes, y este señor de aquí que es un coste 4, que la verdad es que es muy bueno porque te revive un coste 5 de Kalila, que son este o este, que son los únicos, o esta, que son los únicos buenos. El problema del deck es que tenía bichos muy malos. Entonces ahora que tenga bichos decentes puede hacer que el deck sea un poquito mejor. Así que muy bien, enhorabuena por el Iceberg, que está genial que sea jugable, que era un poco el objetivo de BC01, ¿no? Que este tipo de decks sean jugables. Entonces, podemos ver aquí también otros decks bastante del estilo, que es por ejemplo este señor de aquí, que es Luffy. Luffy tenía prioridad también en el OP6, pero ha recibido una cartita, que es la misma que hemos visto antes, que es este contra los K, del que hablaba en el Katakuri, y ya está. El resto ya veis que es el mismo deck de siempre y no cambia absolutamente nada. Sigue siendo un deck bastante decente, porque estos bichos son una barbaridad. Y bueno, pues está bien. Luego supongo que mejorará un poquito el OP7, pero estoy. Y por último tenemos otros dos tipos de decks. Uno de ellos es el deck de Lo. Este Lo es brutal. Este Lo es el deck que más ha mejorado, como podéis ver aquí. Por ejemplo, en la gráfica que hemos visto al principio en mi Discord, tenemos aquí que una barbaridad de los han topeado, 16 tops.
es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué? Porque recibió el que mejores cartas con diferencia. Y esas mejores cartas son dos. Estaba buscando una de ellas porque es la maldita Nami que tenemos aquí, que no es Nami, es Bon Clay, pero para el caso. Entonces tenemos a Bon Clay y tenemos esta carta de aquí. Esta carta es increíble. El Bon Clay te permite rampear y tienes un bicho molesto, entonces ya tienes rampeo muy bueno, tienes esto, eso está bien. Y esto tienes mucho rampeo y aparte es un bicho que pega aparte de rampear. Está genial. Luego también mejoró muchísimo con esta carta de aquí, que es genial, de OP6, le permite robo, que es algo que le faltaba al deck. Y por último, esta es la carta de B, que también hace que el deck sea una locura, pero enorme. Porque tenías el Zoro para bajar, que está bien, te metías un 5 con Rush, pero este es un 4x4, es un 5 con Rush, que si tu rival tiene 2 o menos vidas es más 2000. Entonces es un 7 con Rush de la nada. El rival no se lo espera y de repente hace el efecto del lo, bajo esto, pegó de 7000 y estás metiendo una presión absurda. Has recibido una de cartas increíble, aparte del todo el cuádruple Gordon y el cuádruple Gordon, que es una maravilla. Entonces este deck mejora muchísimo y es un deck que es muy potente y muy bueno y súper agresivo. Entonces está genial. ¿Qué más tenemos? Esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí es Yamatito, que ya sabéis que Yamatito se juega mucho con esto a jugar más defensivo con el kit, que es la versión que más ha priorizado un poquito. Entonces ha recibido un par de cartas. En este caso lleva sobre todo este Counter 2K de aquí, que es maravilloso porque antes llevas una porque era más malo que pagarlo padre, y ahora llevas este que te gira un coste 2 o menos. Entonces te puede permitir quitarte bloques pequeñitos para pegar con la Yamato y aparte es un Counter 2K buscable por modo. Entonces es buenísimo. Y luego lleva este blocker de aquí que está bastante bien para bajártelo, por ejemplo, con el kit. Y lo que hace es que si te lo matan, te curas una vida. Entonces es un blocker que va a estar ahí en campo y tu rival, a no ser que sea un Sakazuki, no se lo puede quitar. O de azul en general, pero no se juega mucho decks de volver al mazo a la mano si no son esto. Entonces es un deck bastante interesante que ya sabemos que Yamato se está jugando. Serían un poco las listas que he ido viendo, pero podemos ver aquí un poquito más. Ya veis que lo que digo, hay bastantes listas. Si queréis mirar, podemos ver alguna de Oden más que hemos ido viendo. O, por ejemplo, otros decks que puedan ser interesantes, como Perona, que también hemos visto que se sigue jugando. Por ejemplo, el Crocodile, que también es un deck que está por aquí arriba, que ha sido de los que mejor ha sido reforzado, aunque no termina de ser tan bueno del todo. Pero bueno, lo que comentaba, Oden, que está muy bien, esta es una versión más tirando a Wano, como podéis ver, se basa en sacar bichos de 5 de los Yamato, este Yamato la hizo el Denito, y es básicamente eso para tener el efecto del líder. Y luego, pues por ejemplo, el Kidan Killer se lleva casi todos los mazos, en mi opinión, rojos porque es un cartonazo, y bueno, Newgate para tener un 8000 de líder, etcétera, etcétera. Entonces es un deck que está bastante bien, y con el hecho de que tienes casi todo con counter, puede ser un deck muy fuerte. Aún así, eso, sigue sin estar al nivel de los decks que había anterior. Luego también tenemos Peronita, que ya veis que no recibe muchas cartas. En este caso no lleva ninguna carta de B01, pero bueno, será un torneo, 64 personas, no está mal, un flagship. Y lleva pues las cartas de siempre, quitando las serajos y esta, que me sorprende, pero bueno, lo típico de una Perona. Y por último, por ejemplo, el Yellow Crocodile. Este Yellow Crocodile está guay, ya sabéis que es uno de mis mazos favoritos, pero recibe un par de cartones que son muy buenos. En este caso es Okamaway, Bentman y Miss Wednesday. Estas tres cartas son increíbles. Entonces, ¿qué tienes? El deck de siempre, rampeo para conseguir tus bosses, que son la Yamato, Katakuri, Lin, Crocodile, etcétera, etcétera. Y mientras, pues eso, tienes el Batman, que es maravilloso rampeo, tienes Wednesday, que este es muy buen rampeo ahora, porque cuando te atacan te pone un don activo, y es blocker, es una maravilla. Y luego tenemos el Okamaway, que esta carta es brutal porque te cambia un ataque a un bicho. Eso puede ser, por ejemplo, la Ukiku. La Ukiku cuando muere te cura una vida. Entonces puedes usarla como blocker, curarte una vida. Tiene combos muy buenos y es una carta que te para ataques muy fácil, pero solo puedes usarla si tu líder es Crocodile. Entonces está bastante, bastante bien el arquetipo y puede ser muy interesante. ¿Llega a ser tan bueno? No, porque por ejemplo un Katakuri al final el late es mejor y es un deck que también quiere sacar bosses, el late, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le falta alguna cosita, pero es una buena opción para jugar torneitos pequeños. No sé cuánto sería este torneo, pero seguramente eso, 32, 64 personas, que es lo que hemos ido viendo. Son los torneos la mayoría de estos. Así que nada. Y nada, eso sería un poquito lo que teníamos, ¿vale? Esta es la gráfica que os he dejado, esta es la gráfica que he sacado, de hecho, de One Piece Top Decks. Faltaba algún deck y así, he puesto solo los que tenían más tops, pero ya veis que, pues bueno, sigue siendo full de oro por Sakazuki, que está súper potente, pero sigue habiendo más opciones. Por ejemplo, en One Piece Top Decks no han subido muchos de los tops de nuestro amigo, el
Red Purple no. Pero bueno, que siga siendo prioridad lo que sería Sakazuki, Katakuri y este tipo de decks. Eso no cambia y lo veremos luego en OP7, que realmente queda muy poco para OP7. Esto pone Early Metagame, pero realmente tampoco es tan early porque es un formato muy corto, solo son un mes de formato o alguna cosita así, y se va a quedar en un formato que igual ni siquiera se desarrolla lo suficiente como para ver qué decks son tan buenos. Ahora sí, está bien porque es un formato intermedio que vamos a tener nosotros dentro de no mucho y puede venir bien para pues, ver lo que se puede jugar, no sé si habrá algún torneo importante ahí, ya lo veremos, pero eso saldrá en junio, creo que es, o algo así. Y nada, Nakamas, eso sería un poquito todo. Os dejo ya con el vídeo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo y un saludo.